Se habla mucho sobre el reavivamiento y la reforma. Se ha convertido en el tema de un congreso, el título de un libro, una semana especial de oración, un movimiento entre miembros, un proyecto eclesiástico, etc. Como resultado, algunos logran cambios reales y duraderos en sus vidas personales y comunidades religiosas. Sin embargo, la impresión es que cuando se aborda este tema se crea un alboroto, una efervescencia que genera movimiento pero que acaba pasando. No nos falta información sobre el tema. Quizá lo que nos falta es la comprensión y la apropiación de su significado. En nuestro tercer episodio de la conferencia online sobre eventos finales promovida por la editorial Sa Feliz, hablaremos sobre reavivamiento y reforma y sobre por qué, sin su acción en nuestras vidas, de hecho y en verdad, no podremos encontrarnos con Cristo. Para ayudarnos a entender este asunto, tenemos el privilegio de recibir a Jerry Page, teólogo y secretario de la Asociación Ministerial en la Asociación General. Bienvenido, Pastor Page. Gracias por estar con nosotros. Pastor, explíquenos de una manera muy sencilla qué son el reavivamiento y la reforma. En esencia, supongo que podría empezar diciendo que todo consiste en permanecer en Jesús y estar llenos de su Espíritu para mantener una relación viva con Él. Y para mí se trata de despertar. Pablo lo dijo así en Romanos 13, 11 y 12. Dijo, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora bien, esto lo escribió hace miles de años. Cuanto más nos acercamos a estos eventos finales anunciados aquí, más razón tiene Jesús de decirnos, despierta, pueblo mío. Apocalipsis 3, Joel 2, todos estos pasajes de la Escritura, como Segunda de Crónicas 7:14, y podría seguir. Las 10 vírgenes, ya sabes, todas estaban durmiendo y Dios nos dice, despierta. Y en mi vida, Larisa, lo que he descubierto es que el reavivamiento y la reforma no es algo que sucede una sola vez. Como cuando salí de las drogas como un rebelde hijo de pastor y me convertí. No es solo una vez en la vida, constantemente Dios nos despierta y nos dice, quiero tener una profunda relación de amor personal contigo, permanece en mí, dedícame tiempo y te llenaré de mi espíritu. Y tu vida cambiará en todos los aspectos posibles. Eso es reavivamiento y reforma, ¿sabes? Puedo leerte la definición de Elena G. White, puedo leerte otras cosas si quieres, pero eso es para mí, es volver a la vida. Ezequiel 37 habla de huesos muertos. Muy a menudo observamos nuestras iglesias, nuestras vidas, y decimos, pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la vida de testimonio y la experiencia de lo que Jesús está haciendo en mi vida? Y nos sentimos como huesos secos, pero Dios dice, voy a poner mi espíritu en ti, te daré una vida nueva, te levantarás y harás cosas poderosas para mí como iglesia y como pueblo. Y ese es nuestro anhelo, y eso es lo que el reavivamiento y la reforma realmente significan. Para cobrar vida, despertando de entre los muertos, hay que tener una experiencia vital con un Dios todopoderoso que todos saben. Esto me ha recordado el pasaje bíblico en el que los discípulos se durmieron justo antes de que arrestaran a Jesús. Jesús les había pedido una sola cosa, permanecer despiertos, vigilantes, orando, pero simplemente no pudieron permanecer despiertos. Elena de White dice que su sueño fue de tristeza, y eso me conmueve porque a primera vista culpamos a los discípulos pensando que los venció la pereza. Pero ¿cuántas veces yo misma también quiero dormir para que desaparezca el dolor? Sin embargo, por alguna razón durmieron y cuando se despertaron ya era demasiado tarde. Si estamos ebrios de sueño, ¿qué se necesita para permanecer despiertos? No solo para despertar, sino para permanecer despiertos. Y mencionas a los discípulos. Para mí ese es uno de los mejores ejemplos. De camino a Getsemaní con Jesús no sabían lo que estaba pasando, ni lo que era la iglesia, y se supone que debían liderarla dentro de pocas horas. Y estaban discutiendo sobre quién iba a ser el más grande en el reino. Y sé que tú no ves esto en la iglesia a tu alrededor. Yo quiero ser el próximo presidente, líder, primer anciano de iglesia, director de escuela sabática, lo que sea. Bueno, pues ellos estaban discutiendo sobre eso y todavía no sabían lo que era la iglesia. Entonces, ¿qué harías si fueras
Jesús. Y aquí viene uno de los grandes capítulos sobre reavivamiento y reforma, Juan 13 a 17. Espero que todos estudien esos textos. Hay que meditar en esto de nuevo. Jesús los lleva al aposento alto y les lava los pies a Judas, y la humildad es su primera lección. Le quedan muy poquitos minutos para enseñársela antes de morir. Quiere recordarles lo más importante, lo que les ha dicho antes. Entonces, ¿qué hacen allí? Mark Finley tiene un libro fantástico, 10 días en el aposento alto, y es poderoso. Otro libro, Reavívanos, uno de los mejores sobre reavivamiento y reforma, señala 10 cosas que hicieron allí. Entonces, para despertarse lo primero, dice, es subir al aposento alto. No vayas a ningún otro lado hasta recibir el bautismo del Espíritu prometido. Habla de 10 cosas que se encuentran en los escritos de Elena White, que hicieron en el aposento alto. ¿Qué hicieron para obtener ese reavivamiento? ¿Cómo lo conseguiremos nosotros? ¿Cómo? Lo primero es que estaban orando por el Espíritu Santo, ya sabes, estaban orando para que Dios viniera sobre ellos. Era una intercesión seria, pedían una fe más profunda, arrepentimiento sincero, y tomaron tiempo con Dios, y Dios les mostró cómo arrepentirse, y Dios les dio arrepentimiento, confesión honesta. Se confesaron unos con otros, las barreras, rivalidades, ese deseo de ser mayor, todos confesaron, alcanzaron unidad en amor. ¡Qué bien nos vendría eso en la Iglesia! Acabar con todos los conflictos, estaban unánimes, autoexamen. Nos tomamos tiempo para que Dios examine nuestros corazones y nos ayude a querer confesar, cambiar, ser como Él. Humildad, espíritu de sacrificio, obediencia, rendirse a Dios, acción de gracias y gozo por dar testimonio. Esas son las 10 cosas que hicieron en el aposento alto que los llevó a la explosión del libro de Hechos, y el libro de Hechos es nuestro modelo. Volvamos a leerlo, oremos por eso. Cada capítulo está lleno del poder del Espíritu Santo trabajando a través de personas que no tenían títulos, ni dinero, ni recursos, ni edificio de iglesia, ni conferencia general. No tenían nada de todo eso. Y eso volverá a ocurrir de manera similar, me temo. ¿Sabes? Quizás Dios nos tiene que quitar estructuras, programas, cosas de las que dependemos, y solo con aquellos de nosotros que tengamos aceite en nuestras lámparas, el Espíritu Santo sabrá qué hacer y Él se encargará del resto. A lo largo de la historia, pastor, hemos visto varios reavivamientos. La propia Iglesia Adventista surgió de lo que se consideró el segundo gran reavivamiento en los Estados Unidos. Pero estos reavivamientos terminan en nuestra tendencia es a volver a los viejos hábitos. ¿Qué se necesita para que un reavivamiento no muera? Bueno, pues en 30 años llevaron el Evangelio al mundo entero, dice el libro de Hechos, y siguieron haciéndolo vez tras vez. En realidad hay un proceso, lo tengo recogido en el artículo. En el libro de Hechos, en Hechos 4, por ejemplo, después de Hechos 2, de 1 y 2, primero esperaron. John Maxwell cuenta que ellos oraron durante 10 días, predicaron durante 10 minutos y miles se convirtieron. Hoy tendemos a orar durante 10 minutos, predicar 10 días o 10 semanas y no tenemos éxito. Pero cada tiempo tiene sus obstáculos y persecuciones. Ya sabes, a Pedro y a Juan los metieron en la cárcel y ¿qué hizo la Iglesia? Se reunieron todos juntos y oraron y ayunaron. Lo que ocurrió en el pasado puede volver a suceder una y otra vez. El Espíritu Santo muestra el camino. La tercera cosa que sucede es que la palabra de Dios es predicada con poder. La cuarta es que la gente reacciona. Unos se convierten y se unen para formar parte del movimiento y otros lo rechazan o empiezan a perseguir. Y por último, la Iglesia crece dramáticamente. Una y otra vez los mismos pasos ocurren en el libro de Hechos. Así que nosotros, para reavivarnos, debemos hacer lo mismo, permanecer en Jesús, tomar tiempo con Él, orar por el Espíritu Santo, llevándole todo en oración y ayunar siguiendo su palabra. Y cuando el Espíritu Santo viene, algunos lo rechazan, otros no, pero nos movemos hacia adelante en el poder con la misión, comprometiéndonos a dar testimonio. ¿Preguntas cómo mantenernos en marcha? Janet y yo lo sabemos y se lo decimos a todo el mundo. Hay que dedicar tiempo para estar con Jesús, priorizarlo. Preocupado que estés como pastor, miembro, líder, si te saltas ese tiempo no puedes hacer nada sin el poder de Dios. Si te tomas ese tiempo, si te llenas de espíritu cada día, Él te mostrará los métodos, te llegará a lugares que nunca creíste que podrías ir. Basta con volver al libro de Hechos, y Elena G. White dice en su libro Hechos de los Apóstoles que cada miembro debería estar experimentando lo que el libro de Hechos cuenta. ¿Qué experimentaron? Milagros, daban testimonio y vieron a algunos levantarse de entre los muertos, vieron al Evangelio avanzar rápidamente, ciudades enteras convertidas. ¿Por qué ese éxito? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, así que si queremos avanzar, como dijiste antes, no basta con mantener la
maquinaria en marcha con hacer cosas. Un gran impulsor del reavivamiento dijo hace años que el 95% de lo que hacemos en la Iglesia continuaría igual si el Espíritu Santo nos fuese retirado, y probablemente no nos daríamos cuenta. Llevamos la Iglesia a la manera humana, pero si volvemos al libro de Hechos, el 95% de lo que hicieron se hubiera detenido inmediatamente sin el Espíritu Santo. Así que tenemos que seguir avanzando con el Espíritu Santo todos los días como en un nuevo bautismo, y Él obrará milagros, abrirá puertas o cerrará puertas, como lo hizo por Pablo. Como no podía ir a Asia, empezó la iglesia de los filipenses, la de Filipos. Así que se trata de cada día estar con Jesús. Volver a Juan 15 es tan hermoso, entonces podemos pedir cualquier cosa y veremos milagros. ¿Y hay alguna diferencia entre reavivamiento y reforma o son lo mismo? ¿Necesitan ir de la mano? ¿Cómo funciona? Uno de nuestros mentores espirituales, recuerdo que era una maravillosa mujer de oración. Ella y su marido trabajaban en la ciudad de Nueva York, en la Gran Conferencia de Nueva York. También estuvieron en Brasil por un tiempo como misioneros. Habían tenido tremendas experiencias de oración. Recuerdo un día que alguien le estaba diciendo, ¿sabes? Necesitamos una reforma. Seguir realmente el espíritu de profecía y hacer todo lo que ella dice. Ella no hizo nada para negarlo, pero dijo, lo que necesitamos no es reforma, sino arrepentimiento. Y hay una gran diferencia entre la reforma, que es un cambio de manera de pensar, y las actitudes que necesitamos que tengan lugar para cambiar corporativamente como iglesia y nosotros como individuos. Una luz debe brillar sobre todo en nuestras vidas. ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Necesitamos estar dispuestos a decir, Jesús, ¿quieres que haga esto o que no haga lo otro? ¿Cómo puedo ser como tú? Hay reformadores que no tienen al Espíritu Santo con ellos, y sin el fruto del Espíritu, el amor, la alegría, la paz, la bondad, la dulzura, la mansedumbre, salen y tratan de reformar a todo el mundo. No es algo que funcione. La salud es importante. Ya sabes todo lo que Elena G. White ha escrito, 100.000 páginas, todo es importante. Tenemos que escucharlo, pero ¿cómo podemos tratar de ayudar a otros? Yo creo que siendo como Jesús, con su modelo de amor, de atención, método, simpatía, atender a otros y ganar su confianza. Así que primero necesitamos un reavivamiento y reforma en nosotros, trabajar para transmitir después la gracia divina. Si nos centramos en nuestros pecados, he descubierto que también nos equivocamos de pista. Tenemos que enfocarnos en Jesús, y al hacerlo nos enamoraremos tanto de Él que el pecado nos resultará odioso, porque es lo que lo mató. Así que la clave es nuestra relación con Él. Pero hay una diferencia, el reavivamiento es un despertar. Elena White tiene un documento, la definición, en mensajes selectos. Hay 20 páginas sobre el tema, potentes, fiables informaciones. Dice que el reavivamiento es un despertar, es la vida espiritual cobrando vida, y la reforma es un cambio de actitudes, prácticas en todo lo que hacemos, desarrollar nuevos hábitos y todo eso. El reavivamiento es el motor del cambio, pero ella dice que tienen que ir juntos, están mezclados, y no podemos tener uno sin el otro. Las cosas es que son así. ¿Por qué es tan difícil para la Iglesia mantenerse viva como comunidad eclesiástica? ¿Podría ser el motivo por el que Jesús no ha regresado todavía? ¿Por qué seguimos aquí, Larisa? Como sabes, la Conferencia General hace 10 años comenzó a insistir sobre el reavivamiento y la reforma. Podemos decir que Dios ha hecho cosas increíbles con esta iglesia. Tú lo sabes, quiero decir, hemos visto realizarse grandes cosas. Empezamos con un pequeño grupo de creyentes decepcionados. Dios dijo, llevad los mensajes de los 3 ángeles a todo el mundo. Imposible. Pero oraron y oraron en el huerto, en el granero, durante horas, dice Elena White, y estudiaron la palabra de Dios y consiguieron suscitar un gran reavivamiento. Querían llevar adelante la misión. Ahora, más de 21 millones de miembros. Quiero decir, en todas partes, el fondo del Congo a Mongolia, hasta donde solo hay pequeñas iglesias, pequeñas escuelas. Es increíble lo que Dios ha hecho, pero Él quería volver en el siglo XIX. Esto se le anunció a Elena White, ¿de acuerdo? En 1857 comenzó un reavivamiento y una reforma. Podría haber llegado a la segunda venida de Jesús, dijo ella, pero nos detuvimos y nos dormimos de nuevo. Nos pusimos a amar el mundo se introdujo de nuevo y volvimos atrás, 1888. Debía ser parte del último gran reavivamiento, Cristo nuestra justicia, pero la gente se resistió. Discutimos de teología, nos peleamos y lo perdimos. 1901 dijo que si los líderes de la Conferencia General se hubiesen humillado ante el pueblo de Dios y llorado, podríamos haberlo visto venir entonces. Jesús quería volver en los años 1800. Ahora estamos en 2020 o lo que sea. ¿Qué hace falta para que el Señor pueda volver? Y cuando venga el reavivamiento y se produzca realmente una reforma, ¿cómo va a venir? Me preguntaba esto porque sabemos que los desafíos son mayores. La ventana 1040, Norte África, Oriente
Oriente Medio, los países terminados en Istán, India, China, Sudeste Asiático, 1.700 millones de personas que nunca oyeron hablar de Jesús. Piénsalo, ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Muchos de esos países apenas tienen cristianos, tienen otras religiones, hindú, budista, musulmanes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la misión? ¿Se van a necesitar otros 100 años? ¿Cuánto tiempo va a tomar si Jesús quería volver ya en 1800? Se necesitan dos grandes milagros, o uno en Brasil y otro en Washington. En China, que la gente resucite entre los muertos, que ocurra algo increíble, algo que CNN y todas las noticias lo cuenten de la noche a la mañana, que vaya alrededor del mundo como un incendio. Así que uno o dos grandes milagros en nuestros aposentos puede hacer que la gente en los eventos finales haga que todo el mundo se pregunte sobre lo que estos adventistas creen. ¿Qué está pasando con esta gente? Como en el libro de los Hechos, milagros, fuego del cielo. Entonces, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué espera? ¿100 o más años? ¿140 años? ¿75 años desde 1844? Creo que tenemos el mismo problema. Todos los demás eventos finales, el llevar el Evangelio a todo el mundo, todas esas cosas que tienen que volver, ¿vamos personalmente a tomar en serio este asunto? Hablamos de ello en la escuela sabática. Discutimos, lluvia tardía, debemos hacer lo que Joel 2 dice, orar, deberíamos ayunar, deberíamos, pero Dios está llamando a un pueblo para insistir en esta cuestión, dejar el mundo a un lado, confesar nuestros pecados y vivir en comunión con Jesús tan íntimamente que estemos totalmente comprometidos con Él, como si estuviéramos en el libro de Hechos, esperando el bautismo del Espíritu cada día. Esa es la lluvia tardía. El Señor ya viene y las vírgenes están siendo llamadas a despertar también ahora. Tendremos aceite en nuestras lámparas, llenos del Espíritu seremos, y cuando eso suceda, la gran última explosión ocurrirá. Elena White dice que el Espíritu de oración accionará a todos los creyentes. Habrá milagros de curaciones, señales en el cielo. Joel 2 dice que hombres y mujeres jóvenes tendrán visiones, sueños, todo esto está prometido. Si queremos ir a Dios y realmente ser llenos del Espíritu, bautizados en Él, debemos esperar en el aposento alto, en lugar de correr alrededor tratando de terminar el trabajo con nuestro propio esfuerzo, siendo derrotados por Satanás todo el tiempo. Él tiene bastiones por todas partes, así que creo que este avivamiento y reforma es algo serio. Esto es algo que hemos de hacer en lugar de hablar por él. Orar en lugar de correr es la clave que todos los últimos eventos se vayan cumpliendo en su momento y veamos venir a Jesús en las nubes de su gloria. Si alguien quiere saber más sobre este tema tan importante, Pastor Page, ¿qué hay a nuestro alcance? Y finalmente, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy con este tema del reavivamiento y la reforma? La página web revivalandreformation.org tiene cientos, miles de recursos. Melody Mason, entre otros, acaba de escribir un nuevo libro, Atrévete a vivir cada palabra. En ese sitio web hay miles de recursos para ayudar con la oración, estudios bíblicos, información sobre el reavivamiento para compartir. Así que me gustaría animar a la gente. Muchos lo están usando alrededor del mundo, tienen varios idiomas y todo. Y tal vez otro libro que quiero mencionar de Helmut Hobeil, un libro sencillo escrito por un pastor jubilado. Es Pasos para un reavivamiento personal. Puedes conseguirlo gratis en internet sobre cómo tener el bautismo del Espíritu Santo en la práctica, en la vida cotidiana, cómo ver nuestros pecados desvanecerse. Así que sí, el sitio web, algunos de estos buenos libros, pero pasar tiempo con Jesús para conocerlo y amarlo. Y Él traerá la victoria sobre el pecado y el poder del Espíritu Santo, como sucedió en el aposento alto. Esa es nuestra oración. Necesitamos más aposento alto en el movimiento adventista del séptimo día, aquí y ahora. Gracias, Pastor Page, por contribuir con nosotros y abrirnos los ojos a la importancia y el significado de este mensaje. Y también agradezco a los que participan con nosotros. Nos vemos en la próxima conferencia. Hasta entonces.